Estaba allí, sentado, silencioso. No necesitaba hablar para ser escuchado. Su sola presencia trastornaba el aire. Nadie sabía quién era, y sin embargo, todos querían descubrirlo. No era guapo en exceso, ni vestía con ostentación, pero tenía algo, un magnetismo que no se explicaba, solo se sentía. Era como si supiera un secreto que nadie más conocía, uno que no necesitaba revelar, porque lo hacía evidente con el simple hecho de existir. Cada mirada que cruzaba parecía medida, calculada, no para provocar, sino para dejar rastros, como migas de pan en un bosque emocional. Nadie notaba cuándo llegaba, pero cuando se iba, algo faltaba en el ambiente, y entonces entendías. El misterio no es ausencia de información, es el arte de mostrar sin ofrecer, de estar sin pertenecer, porque en el juego del deseo, lo evidente aburre, lo ausente obsesiona. Hoy no voy a hablarte de frases mágicas, ni de técnicas de seducción superficial. Hoy vamos a hablar de poder, del tipo de poder que no grita, pero dirige, que no se impone, pero se instala. Y lo haremos desde el lugar más incómodo para los que dependen de la atención constante, el silencio, porque hay algo que los verdaderos conquistadores han entendido desde siempre. El mayor acto de seducción es desaparecer, con estrategia. Tal vez te preguntes, ¿cómo alguien que se aleja puede ser deseado? Y ahí es donde entra el código. Uno que nace no de la necesidad, sino de la comprensión del juego humano. Porque quien domina el misterio, domina el deseo. Y hoy te voy a mostrar cómo ese poder silencioso se construye. Pero cuidado, una vez que lo comprendas, ya no podrás volver a ser invisible. Estás listo para dejar de perseguir y comenzar a atraer. Vivimos en una era donde lo visible gobierna. Las redes sociales nos enseñaron que estar es más importante que ser, mostrar, más poderoso que construir. Y sin darnos cuenta, empezamos a competir por atención como si fuera oxígeno. Publicamos, reaccionamos, opinamos, todo para existir. Pero aquí viene la verdad incómoda. El exceso de exposición mata el misterio. Y sin misterio, no hay intriga. Y sin intriga, no hay poder. La seducción, personal, profesional o incluso espiritual, no se trata de gritar más fuerte. Se trata de entender una ley fundamental. Lo que es accesible en exceso pierde valor. El oro brilla porque no está por todas partes. El diamante fascina porque es raro. El tiempo de una persona poderosa no es escaso por casualidad. Es escaso porque ha aprendido a dosificar su presencia como si fuera un recurso limitado. Porque lo es. Y esto nos lleva a una verdad aún más dura. La mayoría de las personas fracasan en sus relaciones, negocios o proyectos personales porque están desesperadas por ser vistas. Buscan validación en cada conversación, en cada mensaje, en cada mirada. Se muestran completamente desde el principio, creyendo que así obtendrán aceptación. Pero revelar todo demasiado rápido no genera conexión, genera aburrimiento, porque lo que ya ha sido explorado por completo deja de tener valor emocional. ¿Nunca te ha pasado que alguien que te atraía de repente dejó de interesarte después de mostrarse demasiado? ¿O que una amistad se volvió pesada porque no había más? ¿Qué descubrir? No es crueldad, es biología emocional. Estamos programados para valorar lo que escapa, para desear lo que no poseemos por completo. El secreto está en la dosificación, en revelar capas, no mapas, en dejar siempre una pregunta sin responder. Esa es la base del deseo. Maquiavelo, el estratega del poder, lo sabía bien. En su obra, El Príncipe, no hablaba de gritar al mundo tus planes, hablaba de ser impredecible, de no revelar tus intenciones, de jugar el juego largo y en la conquista, ya sea amorosa, política o social. Ese principio es inquebrantable, porque quien es leído por completo deja de ser libro y se convierte en manual. Y nadie se obsesiona con un manual. Entonces,
¿Qué deberías hacer tú? ¿Desaparecer del todo? No, porque eso no es estrategia, eso es fuga. La clave está en el equilibrio, en aparecer con impacto y desaparecer con elegancia, en hablar cuando sea necesario y callar cuando el silencio diga más, en mostrarte suficiente para despertar interés, pero no tanto como para matar la curiosidad. Recuerda, la seducción no está en lo que dices, sino en lo que haces que imaginen. Muchos temen al misterio porque sienten que perderán el control, pero aquí viene la paradoja. El que controla menos su imagen, la domina más. Porque mientras los demás intentan construir una narrativa perfecta, tú permites que cada persona cree la suya sobre ti, y eso genera fascinación. ¿Quién es él realmente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? Esa incertidumbre es el terreno fértil del deseo, y el deseo es la antesala del poder. Por eso, quien entiende esta verdad deja de competir, porque ya no necesita gritar. Sabe que el verdadero impacto no viene de estar en todas partes, sino de estar en el lugar correcto, y luego irse, de dejar una huella, no una marca, porque las huellas se siguen, las marcas se ignoran. Esa es la diferencia entre el que busca atención y el que construye atracción. Maquiavelo entendía algo que la mayoría ignora: no todo lo que desaparece muere, y no todo lo que se oculta pierde poder. Al contrario, el silencio puede ser más contundente que el discurso, la ausencia más perturbadora que la presencia. El arte de desaparecer no es evasión, es dominio, es cálculo, es el control supremo sobre cómo y cuándo dejar que el mundo te perciba. En El Príncipe, Niccolò Maquiavelo no solo disecciona el poder, él lo moldea con precisión quirúrgica. Y uno de sus principios más enigmáticos es este: no reveles más de lo necesario. La transparencia total es ingenuidad. La opacidad estratégica es sabiduría. Porque cuando todos conocen tus pasos, pueden anticiparte. Pero cuando te vuelves impredecible, nadie sabe cómo atacarte, ni cómo protegerse de ti. Desaparecer es un acto de rebeldía contra la saturación. En un mundo donde todos gritan, el que guarda silencio se vuelve enigmático. Cuando todos están disponibles 24/7, el que se ausenta genera inquietud. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Estará planeando algo? El vacío que dejas se llena con suposiciones. Y ahí está, oh segredo. Las suposiciones son mucho más poderosas que las certezas. Pero aquí está el matiz que pocos comprenden. Desaparecer no es dejar de existir. Es deixar de ser previsível. É sair da linha de visão, mas não do campo de influência. É como a sombra que permanece mesmo sem fonte de luz direta. Você não precisa estar presente para ser lembrado. Basta saber como marcar sua ausência com intenção. Uma ausência que fala mais do que sua própria presença. Não se trata de huir, sino de observar. Desaparecer es también cambiar de ángulo. Mientras los demás se desgastan en la superficie, tú te fortaleces en el subterráneo. Planeas, refinas, ajustas, esperas. El que desaparece estratégicamente no está perdido. Está incubando su próximo movimiento. Y cuando reaparece, lo hace con fuerza renovada, con ventaja informativa, con un aura que lo rodea. Porque el tiempo fuera le dio lo que la exposición constante jamás dará: perspectiva. Maquiavelo enseñaba que el poder real no se negocia, se construye con paciencia y se protege con estrategia. Y desaparecer en momentos clave es una forma de blindaje. Cuando estás ausente, no das motivos para ser atacado. No provocas envidias, no generas competencia, te vuelves una incógnita. Y una incógnita es mucho más difícil de derribar que una figura pública constantemente expuesta. Además, hay algo profundamente transformador en el silencio. Te obliga a escuchar, a observar lo que antes pasaba desapercibido, a entender cómo,
Se mueve el tablero, mientras los demás siguen gritando sin notar que el juego cambió. Desaparecer te conecta contigo mismo, y solo desde ese centro puedes actuar con precisión. La mayoría de las personas desaparece por cansancio. Los estrategas desaparecen por visión, y esa diferencia lo es todo, porque el cansado se ausenta sin propósito, pero el estratega desaparece para volver con propósito multiplicado. Es el regreso del que no fue vencido, sino que se retiró para afilar su espada. El misterio no es solo una herramienta de atracción, es una forma de poder. En el corazón humano, lo desconocido tiene un efecto magnético. Lo que no comprendemos, lo que no podemos anticipar, lo que se esconde justo fuera del alcance de nuestra lógica, nos obsesiona. Y eso, cuando se utiliza con intención, se convierte en un arma poderosa en manos del estratega que entiende cómo construir su leyenda a través de la omisión. Cuando una persona se vuelve predecible, pierde poder. Cuando lo sabes todo sobre alguien, lo reduces, lo encajas en una caja, lo archivas en tu mente y lo descartas como una variable controlada. Pero cuando alguien juega con el misterio, te mantiene en alerta. Cada gesto, cada silencio, cada desaparición se convierte en un mensaje codificado. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a intentar descifrarlo. Te obsesionas con entender lo que no te fue revelado. Maquiavelo comprendía que el poder no está solo en lo que se dice, sino, y especialmente, en lo que se omite, en lo que se deja para la imaginación del otro, en lo que se sugiere, pero no se explica, en lo que se da a entender, pero nunca se confirma, porque el misterio no obliga, seduce, y esa seducción crea un vínculo más profundo y duradero que cualquier afirmación directa. El misterio genera movimiento emocional, te hace dudar, te hace pensar, te hace revisar conversaciones una y otra. ¿Ves? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Qué está planeando? El misterio te secuestra la mente, y cuando logras eso en alguien, cuando logras ocupar sus pensamientos incluso en tu ausencia, entonces ya no necesitas estar. Ellos se encargarán de multiplicar tu influencia en su propia mente. Lo más interesante del misterio es que, usado con maestría, convierte lo ordinario en extraordinario. Una ausencia se vuelve mensaje, una pausa, estrategia, un gesto mínimo, una declaración completa. Porque el misterio no está en lo que haces, sino en cómo haces que el otro lo perciba. No se trata de ocultar por completo, sino de dejar rastros, señales ambiguas, suficientes para despertar la curiosidad, pero no para saciarla. Cuando despiertas la obsesión, te vuelves inolvidable, pero no es una obsesión basada en lo evidente. Es una obsesión basada en la intriga, en la constante sensación de que hay algo más, algo que se escapa, algo que aún no se ha dicho. Eso es lo que mantiene el fuego encendido. Eso es lo que hace que te sigan, incluso cuando no estás liderando de forma visible. El misterio no es la ausencia de información, es el diseño inteligente de la escasez. En un mundo saturado de ruido, quien domina el silencio posee un poder inmenso. El silencio, bien administrado, es mucho más que la ausencia de palabras. Es una afirmación, una herramienta, una espada afilada que corta a través de las emociones del otro. Mientras los inseguros llenan cada espacio con explicaciones, excusas o justificaciones, el estratega maquiavélico permanece en calma, silencioso y, por eso mismo, aterradoramente fuerte. Cuando alguien guarda silencio, provoca reacciones. El otro comienza a proyectar, estará molesto, estará decepcionado, se habrá dado cuenta de algo. ¿Por qué no responde? Esa incertidumbre es oro puro, porque el silencio bien colocado introduce ansiedad en el otro, desequilibra y obliga a llenar ese vacío con palabras, con suposiciones, con intentos de reparar lo que quizá ni siquiera estaba roto. Maquiavelo sabía que el silencio podía funcionar como un castigo invisible. En lugar de gritar,
de enfrentarse, de desgastar su autoridad con palabras. Un príncipe inteligente permite que el silencio haga el trabajo. El otro, sin confrontación directa, siente el peso de su error, y esa sensación de incertidumbre puede moldear comportamientos con más eficacia que cualquier amenaza verbal, porque el silencio no ofrece una dirección clara, y en ese vacío, el otro se pierde. El silencio también puede ser usado para generar expectativa, una respuesta retardada, una pausa estratégica, un momento de contemplación en medio de una conversación intensa. Todos esos silencios calculados elevan el impacto de lo que vendrá después. Es como tensar una cuerda antes de soltarla. Cuanto más tensa esté, mayor será la fuerza del disparo. Así funciona el silencio, como un acumulador de tensión emocional. Pero cuidado, no se trata de ser frío o distante. El silencio no debe usarse como indiferencia. Su poder está en la intención. Debe ser claro que es una elección, no una omisión por falta de carácter. Un silencio con postura, con mirada, con control. Un silencio que diga, estoy observando, estoy evaluando, estoy dejando que tú te muestres. Porque cuando hablas menos, escuchas más. Y cuando escuchas más, sabes más, y saber es poder. El que domina el silencio, domina el ambiente. Porque mientras los demás se desgastan intentando llenar cada espacio, el que calla, toma nota, mide, calcula, decide, y cuando finalmente habla, su voz pesa 10 veces más que la de todos los que no han parado de hablar desde que todo comenzó. La presencia constante debilita el deseo. La escasez, en cambio, lo multiplica. En el arte maquiavélico de la conquista, saber retirarse en el momento exacto es tan poderoso como saber aparecer. El error de muchos es pensar que estar siempre disponible genera afecto o admiración. Pero la verdad es más cruda. Lo que está siempre a mano pierde su valor. La ausencia, si es estratégica, tiene un magnetismo imposible de resistir. Cuando te retiras sin previo aviso, cuando desapareces justo después de un momento de alto impacto, dejas una marca. La mente del otro queda atrapada entre el recuerdo y la expectativa. Se pregunta, ¿dónde está? ¿Volverá? ¿Dije algo mal? Esa inseguridad lo hace pensar más en ti, soñar más contigo, temer perderte. Y eso, en términos de poder, es una ventaja irrecuperable. Maquiavelo defendía que un líder debía aprender a dosificar su presencia. Igual ocurre en las relaciones humanas. Mostrarte demasiado puede desgastar la imagen que proyectas. Pero si entras con fuerza, marcas terreno y luego te ausentas, tu recuerdo se convierte en una idea poderosa que sigue operando incluso en tu ausencia. Esa es la clave, ser recordado, incluso cuando no estás presente. La ausencia también es una forma de castigo sutil. Si alguien te subestima, no le expliques, no discutas, no te rebajes, simplemente desaparece. Quita tu energía, tu atención, tu presencia. La ausencia hace más ruido que 1000 palabras y, cuando lo haces con clase, sin reclamos ni dramas, el mensaje que queda es: no necesito estar aquí, yo elijo estar. Eso impone respeto. La escasez siempre eleva el valor de las cosas. Pasa con el oro, con los perfumes caros, con los cuadros de colección y con las personas. Si estás siempre presente, te conviertes en paisaje. Pero si sabes retirarte a tiempo, te vuelves leyenda. No es manipulación, es inteligencia emocional. Es entender que el deseo necesita aire para respirar, necesita espacio para crecer, necesita momentos de duda para arder con más fuerza. Conquistar a través de la ausencia no es desaparecer por miedo, sino por estrategia. Es mostrar que no te aferras, que estás, pero no te necesitas quedar, que puedes irte y aún así dejar tu marca. Y es precisamente esa capacidad de estar sin estar
lo que transforma a una persona común en una figura inolvidable. No es suficiente desaparecer. El verdadero poder reside en transformar esa ausencia en un misterio que envuelve y atrae. La retirada debe ser tan enigmática como la presencia misma. Cuando desapareces sin explicaciones, sin que el otro sepa a dónde fuiste, dejas un espacio para que la imaginación haga su trabajo. Y en la conquista, la imaginación es la herramienta más poderosa. Convertir tu partida en una leyenda implica dominar el arte de la ambigüedad. No contestar mensajes, no dar señales claras, hacer que el otro dude, que se cuestione si fue algo en su actitud o si algo pasó contigo. Ese no saber provoca una tensión dulce que mantiene vivo el interés. Es el vacío el que crea la necesidad de llenarlo, y esa necesidad suele ser hacia ti. La estrategia maquiavélica dice que el poder se ejerce mejor cuando no se muestra todo. Si alguien sabe demasiado, pierde el encanto. Por eso, debes ser un enigma que despierta curiosidad, no un libro abierto sin secretos. La leyenda comienza cuando las palabras faltan y los gestos cobran significado. Cuando la simple ausencia se convierte en una historia que se cuenta a medias, con suspiros y con intriga. Es fundamental que esa retirada misteriosa esté marcada por la elegancia y la dignidad. No se trata de jugar con los sentimientos de manera ruin. Se trata de respetar el propio valor y la propia energía, dejando claro que el otro debe ganarse tu atención, no que la merezca por default. Quien desaparece con clase, con serenidad, proyecta una seguridad magnética que pocos pueden ignorar. La leyenda crece con cada silencio, con cada ¿dónde estará?, con cada intento de contacto que no recibe respuesta inmediata. Ahí nace la espera, y con la espera, el deseo. Y el deseo, en la conquista, es el combustible que mueve todo. Si sabes manejar esa espera, te conviertes en el centro de una historia que la otra persona quiere contar a sus amigos, en la protagonista de su mente. Pero, cuidado, esa leyenda no debe convertirse en un fantasma que se aleja sin rumbo. El poder está en el equilibrio, en saber volver cuando el momento es el adecuado para que la aparición sea un evento, una celebración. Esa vuelta inesperada, después de una ausencia bien manejada, provoca un efecto de renovación que mantiene la relación viva, fresca, vibrante. Entonces, la retirada misteriosa no es un fin, sino un medio. Es un código de conquista que trabaja con las emociones más profundas, la curiosidad, el deseo, la admiración. Es el poder de hacer que el otro no solo quiera estar contigo, sino que necesite tu presencia para sentirse completo. Y esa necesidad es la llave maestra del seductor silencioso. Conviértete en esa leyenda. No temas al silencio ni a la distancia. Al contrario, úsalos como tus aliados más fuertes, porque al final, en el arte de la seducción, menos es más. Y desaparecer con estrategia es el código que abre todas las puertas. Aplicar el código maquiavélico de la conquista no es solo cuestión de técnicas aisladas, es un cambio de mentalidad que transforma tu presencia y tu poder personal. Primero, debes entender que el misterio y el silencio no son armas para manipular, sino herramientas para elevar tu autoestima y controlar la energía que transmites. Cuando dominas ese control, proyectas un aura que invita a otros a acercarse sin necesidad de palabras. En la práctica diaria, comienza por observar cómo te comunicas. Hablas demasiado para llenar silencios incómodos. ¿Buscas aprobación constante en cada interacción? El primer paso es ser consciente de que menos es más. Una sonrisa sutil, una pausa calculada, un gesto deliberado pueden decir mucho más que una frase hecha. No subestimes el poder de la ausencia y el espacio que creas cuando no das todo de ti de inmediato. Luego, practica la presencia. Esto significa estar completamente en el momento cuando interactúas, pero sin ansiedad ni necesidad. El poder está en la calma que proyectas, en la confianza silenciosa de quien sabe que no necesita demostrar nada. Deja que sean los otros quienes hagan el esfuerzo de acercarse. Así,
Tú mantienes el control emocional y mantienes tu valor intacto. Otro aspecto esencial es aprender a retirar tu atención con elegancia. Cuando sientas que la interacción pierde intensidad o se vuelve unilateral, no temas alejarte sin explicaciones detalladas. Esa retirada, manejada con dignidad y sin dramas, aumentará tu valor percibido y provocará que te busquen más. Recuerda, la clave está en desaparecer con estrategia, dejando que el misterio haga su trabajo. Finalmente, el código maquiavélico no solo se aplica en la conquista amorosa, sino en todas las relaciones humanas, en el trabajo, en la amistad, en la familia. Tener ese aura de misterio y control emocional te convierte en alguien magnético y respetado. Es la habilidad de ser escuchado y seguido, no porque impongas tu voz, sino porque eliges cuándo hablar y cuándo callar. Adoptar este código es una invitación a ser auténtico y poderoso a la vez. No se trata de jugar un papel, sino de redescubrir y potenciar esa parte de ti que sabe que el verdadero poder reside en la intención invisible y en el silencio cargado de significado. Al hacerlo, entrarás en un círculo exclusivo, el de los que seducen sin ruido, que dominan sin imponerse, que ganan sin perseguir. Este es tu momento para aplicar el poder del misterio, para desaparecer con estrategia y convertirte en la leyenda que siempre has sido, pero que quizás no habías permitido mostrar. Recuerda que la conquista comienza cuando decides que tu valor no depende de la atención de los demás, sino de la presencia que eliges proyectar.